verdadera historia de un apóstata muy famoso, jamás contada. La gente no puede ver el plan divino al estudiar la Biblia por sí misma. Si una persona deja de lado los estudios en las Escrituras, y los ignora, y va a la Biblia sola, aunque haya entendido su Biblia por 10 años, nuestra experiencia muestra que dentro de los siguientes 2 años estará en tinieblas. Por otra parte, si simplemente hubiese leído los estudios en las Escrituras con sus referencias, y no hubiese leído ni una página de la Biblia como tal, esa persona se hallaría en la luz al cabo de los 2 años, pues tendría la luz de las Escrituras. Charles Taze Russell. La Atalaya, 15 septiembre 1910, página 298. Tenemos la oportunidad de mostrar amor a nuestros hermanos que llevan la delantera en la congregación o con relación a la organización visible de Jehová por toda la tierra. Esto incluye ser leales al esclavo fiel y discreto. Mateo 24, 45, 47. Aceptemos el hecho de que sin importar cuánto hayamos leído la Biblia, nunca habríamos aprendido la verdad por nuestra propia cuenta. No habríamos descubierto la verdad respecto a Jehová, sus propósitos y atributos. La Atalaya del 15 de diciembre de 1990, página 19, párrafo 13. Tal como las profecías bíblicas señalaron al Mesías, también nos dirigen al cuerpo unido de testigos cristianos ungidos que ahora sirven de esclavo fiel y discreto. Este nos ayuda a entender la palabra de Dios. Todos los que quieren entender la Biblia deben reconocer que la grandemente diversificada sabiduría de Dios solo puede conocerse mediante el conducto de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. Juan 6, 68. La Atalaya del 1 de octubre de 1994, página 8. En cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, no tenemos un cuadro histórico claro. Aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación sucesiva de esta. Segunda carta a Timoteo 2, 2. El reino de 1000 años, 1975, capítulo 17, página 345, párrafo 29. De vez en cuando, se han levantado de entre las filas del pueblo de Jehová algunos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud de independencia y criticona. No quieren servir hombro a hombro con la hermandad mundial. Dicen que basta con leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero, lo extraño es, que mediante tal lectura de la Biblia, han vuelto directamente a las doctrinas de apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad hace 100 años, y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como las Saturnales romanas del 25 de diciembre. Jesús y sus apóstoles advirtieron en contra de tales desaforados. Mateo 24, 11, 13. Hechos 20, 28, 30. La Atalaya 1 de enero de 1982, página 28, párrafo 14. Así, la Biblia es un libro organizacional y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos, sin importar cuán sinceramente puedan estos creer que pueden interpretar la Biblia. Repetimos esto nuevamente. Grábenlo bien en sus mentes. Así, la Biblia es un libro organizacional y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos, sin importar cuán sinceramente puedan estos creer que pueden interpretar la Biblia. La Atalaya, 1 de octubre de 1967, página 587. Pero hubo un grupo de personas que apostataron de ese esclavo encargado de suministrar el alimento espiritual, y que según la Watchtower, ese esclavo ya venía sucediéndose de generación en generación durante 19 siglos, desde el año 33 en el Pentecostés hasta nuestros días. Estas personas apóstatas, en vez de seguir las enseñanzas del esclavo para entender la Biblia, decidieron estudiar la Biblia privadamente en pequeños grupos, olvidándose que la Biblia, según enseña hoy la sociedad Watchtower, es un libro organizacional y no pertenece a individuos. Se rebelaron y se salieron, apostataron de la religión verdadera a la cual ellos decían pertenecer y a la cual creyeron como la verdad hasta ese momento, para formar su pequeño grupo de apóstatas, y formar su propia religión con una denominación para identificarse con ella.
Estos apóstatas se pusieron a estudiar la Biblia entre ellos, en grupos pequeños, en casa y a sacar sus propias doctrinas falsas, que los llevó tal como dice y nos advierte la sociedad Watchtower de hoy, directamente a las doctrinas de apostasía, a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como las Saturnales romanas del 25 de diciembre. Es decir, celebrar las navidades paganas. Conozcamos pues, quién fue este grupo de apóstatas que abandonaron su religión anterior, a la cual ellos pertenecían, y se pusieron a estudiar la Biblia por su cuenta. Un libro que es organizacional y no de individuos, reuniéndose estos apóstatas en pequeños grupos en casa y desafiando al esclavo fiel y discreto existente, que ya venía sucediéndose de generación a generación durante 19 siglos, como único suministrador del alimento espiritual autorizado por Jehová. De entusiasmo, Charles, su padre Joseph y unos cuantos conocidos de Pittsburgh y Allegheny formaron un grupo de estudio de la Biblia. Elegían un tema, tomaban una concordancia bíblica y buscaban todos los textos que tuvieran que ver con ese tema. Entonces escribían sus conclusiones y decían: muy bien, eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que vamos a creer. Sí, y la palabra de Dios. Tras 5 años de estudio, las ideas religiosas de estos hombres habían cambiado notablemente. Su análisis de la Biblia los condujo a conclusiones importantes que cuestionaban las creencias religiosas de la época. Nos preguntamos, ¿por qué la Watchtower resalta como algo muy positivo, en su DVD, 2010, titulado Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz, que Charles Russell y su grupo de estudiantes de la Biblia, que apostataron de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento de Nelson Barbour, se pusieron a estudiar la Biblia por su cuenta en pequeños grupos, cuando todos sabemos que es justamente este proceder, lo que la Watchtower considera una rebelión y menosprecio a las provisiones espirituales del esclavo, y que estudiar la Biblia en pequeños grupos en casa, solo conduce a retroceder a las doctrinas falsas creídas por la cristiandad, como las Saturninas de la Navidad. ¿No será acaso, que eso explica el por qué Charles Russell sucumbió en 1879, junto con su grupo de estudiantes de la Biblia, en las enseñanzas falsas de la piramidología, el esoterismo y la numerología, diciendo que la Gran Pirámide de Egipto era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto y que corroboraba periodos de tiempos bíblicos, y que después, en 1928 fuera totalmente descartada por la misma sociedad Watchtower como una doctrina que pertenecía a la adoración falsa de Satanás? ¿Acaso, por estudiar Russell la Biblia en pequeños grupos en su casa, en vez de buscar al esclavo como guía, lo llevó a enseñar el sionismo como una doctrina básica de los russellistas, afirmando que el pueblo judío era el único pueblo de Dios y no la Watchtower? En 1932, el juez Rutherford afirmó que el movimiento que propugnaba el retorno de los judíos a Palestina era impulsado por Satanás el diablo. Con esto Rutherford dio a entender claramente que Russell era una marioneta del diablo al defender el sionismo hasta su muerte en 1916. ¿Acaso por estudiar Russell la Biblia en pequeños grupos, en vez de buscar al esclavo fiel y discreto que ya existía desde hace 19 siglos, corriendo de generación en generación, lo llevaron a él y a su grupo de estudiantes de la Biblia a enseñar erróneamente que Jesús ya estaba presente como Rey en los cielos con poder desde 1874, y que el fin del mundo vendría en 1914, con la venida visible de Cristo a la tierra para juzgar y establecer su reino en un paraíso terrenal restaurado y arrebatar a los ungidos a los cielos para comenzar en 1914 a reinar con ellos desde los cielos? Sucesos que resultaron todos falsos. ¿Acaso eso no explica el por qué el pastor Russell y todos sus estudiantes de la Biblia estuvieron celebrando las Navidades en Betel con él hasta su muerte en 1916? Muchos de los estudiantes de la Biblia de la época de Russell murieron celebrando su última Navidad en el comedor de la familia Betel. ¿Podrán salvarse realmente Russell y muchos estudiantes de la Biblia de su grupo que murieron celebrando su última fiesta pagana navideña, cumpleaños y demás fiestas paganas en Betel? ¿Acaso le sirvió a Russell su estudio personal con su pequeño grupo de apóstatas ex-adventistas, para hallar la verdad, tal como pretende hacer creer este bodrio DVD 2010 Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz de la Watchtower?
La respuesta es no. Solo pregúntense, ¿por qué no se publican más los libros de Russell, si contenían alimentos verdaderos que Dios le dio a él y a su grupo? ¿Por qué Rutherford echó toda la colección de 6 tomos de Russell a la basura en 1929, si Russell verdaderamente logró hallar la verdad con su grupo de estudiantes de la Biblia? Esta es la pregunta que la Watchtower no podrá contestar jamás, y mucho menos sus miembros fanáticos. Estimados amigos testigos de Jehová, Dios les dio a ustedes todas sus facultades para usarlas, entre ellas la vista y oídos para poder ver y oír, y luego recapacitar. Su cabeza no solo sirve para llevar sus mechones, y gorritas, o cuernos, sino para usar lo que se halla dentro de él, el cerebro. Nuestros cerebros, los que formamos Fuerza Lavasoriana, nos dicen la Watchtower es una religión fulera, mentirosa, contradictoria, engañadora y convenida. Cuando se trata de Russell, para él está muy bien en el video que se haya reunido con un grupo pequeño de estudiantes de la Biblia para estudiar la Biblia por su cuenta, pero si eso mismo hicieran hoy algunos testigos de Jehová, serían expulsados inmediatamente por apostasía porque habrían renegado del esclavo fiel y discreto. La sociedad Watchtower enseña que, en cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, no tenemos un cuadro histórico claro. Aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación sucesiva de esta. Segunda carta a Timoteo 2:2. El reino de 1000 años, 1975 capítulo 17, página 345, párrafo 29. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Por qué el pastor Russell y su grupo, en vez de perder su tiempo reuniéndose en grupos para buscar esa verdad que anhelaban, no buscaron más bien a ese esclavo fiel y discreto para obtener el alimento espiritual verdadero de Dios rápidamente, y que ya existía desde que Russell era un bebé, puesto que según enseña la Watchtower, en el libro El reino de 1000 años que acabamos de leer, en la página 345, que durante 19 siglos, una generación del esclavo estuvo alimentando a otra generación del esclavo hasta nuestros días. A eso se llama usar el cerebro y pensar, a eso se llama no ser un burro fiel cibernético. ¿Acaso le gusta a usted ser tratado como a un burro cibernético? Más bien no le gustaría ser tratado como un testigo de Jehová sagaz e inteligente y lo respeten. Have a nice day.